Queridos amigos, muy buenos días. Un saludo afectuoso para todos, en particular para el equipo de directores, de gerentes que constituyen que hacen posible este esfuerzo notable del vicerrectorado académico en el marco, hoy en particular, de esta nueva SATPRO que hemos denominado. He atendido con muchísimo gusto la invitación que me ha formulado SATPRO para ofrecerles algunas palabras, algunas consideraciones, algunas reflexiones en el marco de la brevedad que impone esta reunión en torno al sentido de lo que involucra el mismo concepto de Aletheia y lo que se espera llevar a cabo con este proyecto para un centenar de profesores instructores, de los cuales esperamos mucho en el desenvolvimiento actual y futuro de la universidad. Como todos sabemos, la cultura universal se nutre de numerosas expresiones que nos legaron los griegos antiguos, los griegos clásicos. Toda la ciencia, las artes, las humanidades están repletas de expresiones que con prefijos o sufijos se añaden a términos de origen griego y nos enriquecen las posibilidades semánticas y conceptuales de nuestro idioma. Somos realmente tributarios de la cultura griega. Y uno de esos términos felices es el que ha sido escogido para designar este programa Aletheia. Hablaba con Maribel el otro día, creo que ella es una de las autoras intelectuales de que se haya escogido este término y en verdad ha sido una feliz decisión, porque en el sentido original de la palabra y lo que luego fue revisado por otros maestros de la filosofía, Aletheia va exactamente en la dirección de lo que aquí se propone como proyecto para estas cohortes de formación de profesores instructores. En el sentido aristotélico, el sentido más original de la palabra, Aletheia se identifica con la verdad desde el punto de vista enunciativo. Recuérdese que para Aristóteles el enunciado de la ley de identidad era fundamental. Lo que es y lo que no es, no es. La verdad solo existe en la medida de que lo que es se comprende como lo que es. Pero en un sentido posterior, más amplio, heideggeriano de la palabra, Aletheia es no solo más que la verdad, es la revelación de la verdad, es la búsqueda de la verdad. Y por lo tanto, adquiere una connotación epistemológica superior, porque la verdad posee muchas caras y no es tan elemental como el creador de la lógica formal lo presentó, como el gran pensador que fue Aristóteles, sino que la verdad es múltiple, la verdad es diversa, la verdad es elusiva y no es fácilmente capturable o aprehensible. Por ello, el sentido heideggeriano de la búsqueda de la verdad nos coloca en un plano de relativismo que todos nosotros, y particularmente todo docente, debería tener siempre presente. Por ello, felicito a SATPRO por esta iniciativa, por la propia designación, a todo este equipo extraordinario de gerentes y directores del vicerrectorado académico actual, y también una palabra de felicitación para este centenar de profesores que han acogido con entusiasmo este proyecto y, repito, de los cuales esperamos muchísimo. Siguiendo con el sentido griego, Aletheia es, en honor a la verdad, lo que los clásicos helénicos quisieron decir con un banquete, con una invitación. Aletheia es una invitación. Una invitación, en primer lugar, a la formación
y a la capacitación. Porque solo el instructor, el docente, el pedagogo, el profesor, solo aquel que se forma debidamente y se actualiza, está en condiciones de ofrecer a quienes transmite el conocimiento lo que él posee o lo que él adquiere. Por un principio elemental de que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar a otro lo que no posee. Si no hay luz, si no hay belleza, si no hay formación interior, lo que sale está marcado por la opacidad, por lo gris. Solo en la medida que hay luz interior se despliega una visión luminosa hacia afuera. Nadie da lo que no tiene. Antes de dar hay que poseer, y para poseer hay que adquirir, y para adquirir hay que formarse. Y ese es el sentido heideggeriano de la aletheia, el descubrimiento, la revelación de la verdad a partir de aquel que la busca para ofrecerla y compartirla con los demás. Recuerdo mucho ahora una anécdota que me parece de sumo interés repetir ahora, que en alguna medida expresa el sentido de identificación de un pueblo europeo, y es un pueblo que muestra con orgullo una de sus características históricas ancestrales. Es el pueblo suizo, la cultura helvética, que ha hecho a lo largo de su historia honor al sentido de la neutralidad en los conflictos que se han presentado tanto entre los países. A tal punto que la bandera de Suiza es la misma bandera escogida por la Cruz Roja Internacional, solo que invirtiendo los colores. Cuentan los suizos, y lo tienen como un timbre de orgullo patriótico, al contrario de otros países que exhiben como su mayor prebenda los combates heroicos militares, ellos exhiben como su mayor orgullo esta idea. En tiempos que Europa se veía enfrentada en la Segunda Guerra Mundial y en las fronteras entre la neutral Suiza y la guerrerista Alemania nazi, se produjo una vez la siguiente situación. En unas guardias fronterizas entre ambos países, los soldados alemanes se complacían en molestar a los del otro lado de la frontera cada noche, porque todos los desperdicios del día se las arreglaban para pasarlos al lado suizo. De manera que todas las mañanas los guardias suizos se encontraban con aquella montaña de desperdicios y de residuos. Y así pasaron cantidad de días. Pero en una oportunidad ocurrió que los alemanes, los soldados alemanes, se levantaron una mañana y encontraron una gran cantidad de paquetes, de cajas del lado de su frontera que le habían enviado los suizos. Y cuando creyeron que los suizos le estaban devolviendo los mismos desperdicios, al abrir las cajas se encontraron que estaban llenas de bombones, de quesos gruyère y de otras delicatezas suizas. Ante aquel asombro, solo pudieron comprenderlo con una nota breve que en buen alemán los suizos le habían escrito, en la que decía: solo damos aquello que somos. Cada quien da lo que tiene. Por eso es importante adquirir, poseer, formarnos, para que ese educando nuestro reciba de nosotros. Aletheia es un banquete, es una invitación a la actualización docente, como lo estableció SATPRO desde sus orígenes, y este nuevo SATPRO lo recupera. Actualización porque quienes hemos pasado por las aulas universitarias unos cuantos años sabemos de la queja permanente del estudiantado. Obsolescencia del profesor, anacronismos en los sistemas de transmisión del conocimiento, repetición de esquemas, ausencia de motivación para la actualización.
este proyecto motiva hacia la actualización, que es un proceso bidireccional. Lo que la universidad con programas como estos le ofrece al instructor y al profesor, y lo que el profesor en su propia búsqueda va a obtener. Ningún buen docente puede conformarse con lo que se le dé, porque nada sustituye a la búsqueda personal. La actualización logra de las instituciones lo que ellas han conseguido como herramientas, como tecnologías, pero nada reemplaza lo que cada uno de nosotros, como eternos buscadores de esa verdad elusiva, va a conseguir con su esfuerzo propio. Porque nadie, siguiendo con las máximas, nadie nos va a dar lo que nosotros no seamos capaces de conquistar en todos los planos. Por ello es tan importante la actualización. Es frecuente escuchar, y hay que recoger, porque esa información, porque es el insumo básico, es frecuente esta queja de los estudiantes. Ese es un buen profesor que me tocó. Ese profesor sabe, pero no sabe transmitir. Eso es casi por antonomasia la expresión típica de los estudiantes. Es buen profesor y sabe, pero no sabe transmitir y no llega. Allí está el ingrediente indispensable de la actualización y de la herramienta que instituciones como SATPRO fueron creadas para ayudar. Y como decía el doctor Bianco, muchos en nuestra época no tuvimos la oportunidad de pasar por SATPRO y lo lamentamos. Por ello es una invitación a pasar por SATPRO y aprovechar esta experiencia. Aletheia es un banquete, es una invitación a encontrar el sentido en la búsqueda de la verdad y en la revelación de ella, en la transmisión de ella, el sentido de orientar al educando sin castrarlo, orientarlo, guiarlo, servirle de brújula, pero nunca intentar sustituir su libre albedrío. Es una invitación a que dentro del eje fundamental de la transmisión del conocimiento no se pretenda tener en el estudiante un repetidor de lo nuestro y no se pretenda castrarlo en sus potenciales creadores. Que la racionalidad de lo que le transmitimos no sea una anulación de su propia racionalidad. Enseñarlos o enseñarles elementos en los cuales pensar, pero no enseñarles lo que tienen que pensar para que su libertad creadora sea una continua posibilidad de renovación y no de perpetuo reciclaje de lo mismo. Solo hay progreso, como decía Arnold Toynbee, un gran epistemólogo, un estudioso de la ciencia, solo hay progreso en la medida que la crítica supera lo anterior y en la medida que el discípulo toma la bandera donde el profesor la dejó y no simplemente repite la bandera del profesor. Y para ello hay que poseer mentalidad abierta por parte del instructor y no mentalidad dogmática. Sentir que tenemos un ingrediente en la verdad, pero no la verdad misma. Y para ello hay que tener la humildad necesaria para entenderlo así. Y no castrar las grandes posibilidades creadoras de esos muchachos que vienen a ser orientados, pero a la vez a permitírseles seguir su propio curso y su propio rumbo. Recuerdo también ahora una anécdota rigurosamente cierta que pueden ustedes leer en la obra del gran obispo de Hipona, San Agustín, en sus confesiones, que es sumamente reveladora, me parece ahora decirlo. En una ocasión el gran doctor de la iglesia se complacía ante los alumnos del seminario, se complacía en
establecer las bases del pensamiento teológico, en explicar el concepto bíblico de la creación, la infinitud y la eternidad de Dios, la limitación del mundo sensorial. Y en una de ellas, uno de los alumnos se atrevió a hacerle la siguiente pregunta: doctor, si Dios es eterno y por lo tanto ha existido siempre, y el mundo que es su obra y su creación comenzó en un momento dado, ¿qué hacía Dios en todo ese tiempo en que Él estaba allí y no había el mundo y no había creado nada? Y San Agustín, que no se esperaba semejante pregunta, lo pensó un rato y al fin y al cabo un teólogo inteligente terminó respondiéndole lo siguiente, quizás un poco incómodo. Dijo: mira, en todo ese infinito tiempo en que Dios, que siempre existió, estuvo allí y no había creado nada, Dios estaba pensando. Y particularmente estaba pensando en algo. Estaba pensando en la creación del infierno para enviar allí a personas que hacen preguntas insolentes como esa. El instructor de SATPRO en esto, al menos en esto, no puede imitar a San Agustín. Porque el autoritarismo no es bueno ni en docencia, ni en la universidad, ni en el país, ni en ninguna parte. Ni el autoritarismo, ni el dogmatismo. Es decir, hay que respetar en el educando sus posibilidades para interrogarnos y hasta tener la humildad necesaria para decir el docente no sé. Porque la confesión del no saber es también un reto para llegar a saber. Hay de aquel que piense que ya llegó. El docente que crea que ya llegó no llegará. Es un eterno fluir, es una eterna búsqueda y por eso proyectos como este van orientados en esa dirección. Por ello aletheia, en el sentido heideggeriano, de búsqueda de la verdad y no la verdad aristotélica como tal, formal y definitiva, es sumamente importante como propuesta para la denominación. Aletheia, decía, es un banquete, es una invitación. Es una invitación para comprender que los seres humanos, y nuestro producto es humano, los seres humanos somos un complejo bio, psico, socio, cultural, espiritual, una unidad compleja. Y por lo tanto, el docente que aspira a llegar, a transmitir y a conseguir esa identificación, tiene necesariamente que comprender que no está ante robots, ni siquiera ante organismos, como decimos los psicólogos conductistas, sino que está ante seres humanos, múltiples, complejos, diversos. Y por lo tanto, la idea es la búsqueda de la razón sin que ello se convierta en un elemento que contradiga los valores del sentimiento y de la afectividad que se expresan en el ser humano. Combinación incluso que ya no es solo planteada en términos ético-filosóficos, sino hasta en sentidos clínicos y neurológicos. Los descubrimientos contemporáneos nos llevan a la comprensión de que en el cerebro hay especializaciones. Hay un hemisferio dirigido a asimilar los procesos lineales, secuenciales e intelectuales. Hay un hemisferio que a la vez trabaja y se conecta para los procesos intuitivos y creadores. Y el hombre que podríamos considerar el paradigma de la ciencia en el siglo XX, que podría tomarse como tal, Albert Einstein, solía decir que para él había llegado mucho más fácil a la comprensión relativista del universo por la intuición que por las ecuaciones. De modo que es una invitación aletheia
a no sucumbir a la tentación de un paradigma organicista, biologicista, reduccionista o mecanicista, y sustituirlo por una visión sistémica, holográfica, profundamente ecológica y fraterna del ser humano en el contexto de la naturaleza y de la vida. De lo contrario, las tentaciones reduccionistas nos hacen buenos educandos, pero no verdaderos promotores de un mundo mejor al que aspiramos todos. Es importante esa comprensión holística del ser humano y por lo tanto de las metodologías para la enseñanza. Es un banquete, es una invitación aletheia para encontrar a la luz de todo lo anterior una vía que se inserte en los procesos del conocimiento a partir de la precisión de los conceptos, de las tecnologías, de la ciencia y de todos los desarrollos contemporáneos, pero al mismo tiempo encontrar el camino apropiado y hasta simplificado para que eso sea accesible a la mentalidad de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. Es un grave error, y estoy seguro que SATPRO lo entiende muy bien, es un gravísimo error ya demostrado por la experiencia pedagógica, es un grave error creer que la complejidad de un tema involucra la complejidad del método para transmitirlo. Al contrario, la experiencia pedagógica demuestra que en el caso del educador, tanto más en simplicidad expresa las ideas, cuanto más en profundidad las domina. Hay quienes creen, y en docencia es un error, igual que en otras formas de comunicación, hay quienes se imaginan que van a impresionar a un auditorio, en este caso el aula de clase, inventando neologismos, tecnicismos innecesarios, terminologías rebuscadas, términos complicadísimos y extraños, como para impresionar. No, al contrario, el dominio, los maestros del conocimiento lo han demostrado y de la comunicación. El dominio de un tema en profundidad se revela con la simplicidad y facilidad con que se transmite y se hace llegar al auditorio. El docente no puede colocarse en la perspectiva superior de pretender que todos lleguen hasta él por un rapto rapidísimo, sino que el docente es capaz de bajar allí a donde están, tomarlos de la mano, que es lo que los griegos llamaron pedagogía, llevar de la mano al niño y subirlo con él. Profundidad y simplicidad se combinan, no son antinomias. Y ahora me permitiría comentar una experiencia personal al respecto. Hace unos cuantos años, bastantes, en el auditorio de nuestra Facultad de Humanidades y Educación, nuestra Escuela de Psicología organizó un seminario. Recuerdo yo que se invitó a un docente de un país suramericano, de cuyo nombre ahora no quiero acordarme, para no causar reflejos condicionados. Y ese profesor brillante, un excelente psicólogo y con obra escrita, dictó una conferencia sobre un tema de nuestras asignaturas, en aquel auditorio repleto de profesores de la Escuela de Psicología, y desarrolló el tema excelentemente, solo que con un detalle, quizás típico de su manera de ser o de la idiosincrasia de este pueblo. Y yo notaba con un colega que tenía al lado que este profesor, a medida que avanzaba en su clase, a medida que él avanzaba, incluía tantos tecnicismos, tantas palabras rebuscadas, tantos términos absolutamente innecesarios, que provocó lo siguiente en el profesor que yo tenía a mi lado. Cuando terminó la exposición, el colega que está a mi lado, un profesor ya de planta de la Escuela de Psicología, me dijo: caramba, chico, qué tremenda conferencia, no le entendí nada. Qué profundo es este hombre que no le pude entender nada. Y yo más de una vez me he preguntado en qué medida es profundo aquello que no se entiende.
En ese mismo seminario, un profesor nuestro dictó un tema muy similar, con los mismos valores y referencias y con la misma calidad, y todos quedamos complacidos y lo entendimos perfectamente. ¿Qué tiene que buscar el docente? Ser comprendido o causar una impresión de asombro. Es una decisión que todo docente debe en su vida tomar en el momento oportuno. Aleteia es una invitación a un valor fundamental, el valor del respeto, de la tolerancia y de la diversidad. Docente que parta de una premisa ideológica, política, filosófica, con todos estos elementos, componentes, en la cual pretenda que el estudiante pague el precio de aceptar sus ideas para aprobar su materia, no está cumpliendo la misión para la cual fue seleccionado. Porque ni en la vida, y mucho menos en un área tan crítica y sensible como la docencia, podemos pagar la alcabala a nuestros estudiantes de que piensen como nosotros, en lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, para entonces premiarlos, recompensarlos con una buena nota. No es la función docente allí. Podemos incluso calificar un examen con una excelente nota, aunque ese estudiante haya defendido una tesis distinta a la nuestra. Porque solo en el reconocimiento de la alteridad, de lo que Habermas ha estudiado recientemente con otros, el valor de la otredad, el derecho del otro, el derecho a pensar diferente, el derecho a tener ideas propias, el derecho a disentir, solo en la medida que ese respeto está garantizado, hay auténtica libertad. Solo en esa medida. Por ello es tan importante el valor de la tolerancia, el valor de comprender que tolerándonos entre diferentes podemos aprovecharnos mutuamente para avanzar todos. Los conceptos unicolor en la universidad o en un país, los conceptos de homogeneización, de que todos tenemos que desfilar por lo mismo, por el mismo callejón, con los mismos uniformes, con los mismos colores, con las mismas consignas y los mismos discursos, son contrarios al hecho natural de la diversidad humana. Por ello, el clima de tolerancia tiene que ser el que respire una institución como la universidad. Y dentro de esa tolerancia, permítanme ahora nuevamente un rápido comentario, también rigurosamente histórico y cierto, que se me ocurre que se puede relacionar con lo que digo ahora. Hace unos años ya, quizás 4 décadas posiblemente, o casi 5, ocurrió en China un hecho que llama la atención. Cuando la China continental estableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, a partir de una diplomacia que llamaron algunos del ping-pong, se logró un clima de entendimiento diplomático entre estos dos grandes países, los Estados Unidos y China popular. Y ocurrió que fue enviado un embajador de China a los Estados Unidos. Y este funcionario norteamericano se hizo amigo de otros funcionarios diplomáticos chinos y finalmente, en una ocasión, un funcionario chino, un diplomático chino, invitó a su colega norteamericano, acreditado en Pekín, a que le acompañara al cementerio. Este chino iba a realizar una honra fúnebre ante uno de sus familiares fallecidos. Y el norteamericano aceptó, y allí fueron. Y para sorpresa del occidental, el chino colocó frente a la tumba de su pariente fallecido, conforme a una antigua creencia taoísta, una taza con arroz cocido, y la colocó allí y algún mantra adicional que pronunció. Cuando salieron del cementerio, el norteamericano
no aguantó las ganas de preguntarle al chino y en confianza le interrogó acerca de si él creía, le preguntaba al oriental, si él creía de verdad en el fondo de sus convicciones que ese pariente fallecido se iba a comer el arroz cocido que le había dejado allí en la tumba. Y el chino le respondió de la siguiente manera: sí, sí, porque yo creo que mi pariente fallecido se va a comer ese arroz en la misma medida que usted considera que su pariente fallecido en Washington huele las flores que usted le coloca en la tumba. Dándole una lección de semiología y de semiótica, de simbolismo, el no comprender el valor del símbolo y lo que es el valor afectivo que ello tiene. Es una pregunta necia si se va a comer el arroz, y por qué no preguntarse si va a oler las flores. Porque solemos tender a creer que el mundo gira en torno a nuestro ombligo. Somos umbilicales en ello. La cultura es nuestra cultura. Los valores son nuestros valores. Las creencias son nuestras creencias. Pero es que el mundo es amplio. O como decía Ciro Alegría, el mundo es ancho y ajeno. Es muy plural y es muy diverso. Solo un docente imbuido de ideas de pluralismo, de tolerancia, de respeto a la diversidad, puede darle eso a sus estudiantes. Y eso es la garantía de un país como todos soñamos, libre, democrático, plural y diverso, y no unicolor, de ningún color. Y concluyo, queridos amigos, por razones obvias y no por que no hayan otras ideas que relacionar acá, invitando con Aletheia al valor esencial de la ética en la docencia. No hay técnica que pueda colocarse jerárquicamente superior al valor de la ética. Ética para entender que docencia es un compromiso. Es verdad, y hoy hemos vivido estos días en la universidad el conflicto gremial, sindical, reivindicativo, justo y legítimo. Pero más allá de eso, y sobre todo en el mundo de la docencia, esto tiene que comprenderse en primer lugar: docencia es compromiso, docencia es vocación, docencia no es mirar si di unas clases más o unas clases menos, independientemente de las justas reivindicaciones y el derecho al confort que tiene y la buena remuneración que debe tener el docente. Pero más allá de eso, docencia es compromiso. Es vinculación con una vocación y con un proyecto. Es enamorarse de la profesión. Es tener ganas de dar. María Montessori, la gran educadora, en una frase extraordinaria decía: la educación en última instancia es un acto de amor. Es un acto de amor porque se da incondicionalmente. Por ello, para nosotros es muy importante que en el programa de Aletheia estén reflejados directamente y en forma tácita los valores éticos del compromiso con una docencia cada vez mejor. Porque con ese valor ético podemos tener la convicción y la confianza de que nuestra universidad y nuestras universidades en general van a seguir contribuyendo y cada vez más al país que deseamos y al mundo que deseamos. De modo, mis queridos amigos, felicito de nuevo a SADPRO, al Vicerrectorado Académico, a este magnífico equipo, y los felicito particularmente a ustedes. Y sabemos que llevando adelante programas como estos se van a lograr esas metas fundamentales de una educación al servicio de un país mejor, como todos deseamos. Muchas gracias a todos.